Todo comenzó como un susurro perdido en los pasillos del paddock. Nadie lo quería decir en voz alta, pero el rumor ya flotaba en el aire con una fuerza imposible de ignorar. Checo Pérez podría estar de regreso, y no de visita, sino al volante. La sola idea parecía descabellada para algunos. Después de todo, su próximo capítulo estaba ligado a Cadillac, una marca que aún no había desembarcado en la parrilla. Pero algo estaba pasando, algo que no cuadraba con el calendario, pero que tenía a todos en estado de alerta. Y cuando se trata de Checo, ningún movimiento es menor. Cada paso suyo, incluso cuando parece improbable, puede cambiar el guión completo. Las reacciones fueron inmediatas. En las salas de prensa, en los garajes, incluso en los pasillos donde los técnicos se cruzan con los directores deportivos, la misma pregunta flotaba sin respuesta oficial: ¿es real? ¿Va a correr? Nadie se atrevía a confirmarlo, pero bastaba ver el rostro de ciertos jefes de equipo, las respuestas evasivas de algunos voceros y el silencio incómodo de otros pilotos para saber que algo se estaba gestando, y que nadie estaba preparado para ello. Checo, mientras tanto, no hablaba, como si todo a su alrededor se moviera más rápido que él, y al mismo tiempo, girara bajo su control. Su silencio era estratégico, sus pasos, calculados. Algunos medios intentaron abordarlo, pero él solo sonreía, ofrecía respuestas cortas, y cambiaba el tema con una elegancia que solo quienes han vivido la presión saben manejar. Porque esto no era un regreso cualquiera, era una bomba que, si se confirmaba, reescribiría el orden momentáneo de la Fórmula 1 en un fin de semana que parecía normal. Dentro de los equipos, la tensión crecía. No era simplemente la presencia de un ex Red Bull lo que generaba nerviosismo, era el hecho de que un piloto con tanto kilometraje, experiencia y presencia mediática estuviera a punto de romper la lógica. Nadie lo esperaba en pista, nadie lo tenía en sus planes, pero la posibilidad de que Checo se subiera a un auto este mismo fin de semana sacudía la preparación de todos, no por temor, sino por lo que representabas, el regreso de alguien que nunca debió haberse ido. Los fanáticos reaccionaron con la intensidad que solo un nombre como el suyo puede generar. En redes sociales, el nombre de Checo se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los foros estallaron, las teorías crecían como fuego en pasto seco. ¿Con qué equipo? ¿Por qué ahora? ¿Cómo es posible? Pero en medio del caos, había una emoción compartida. Todos querían verlo de nuevo. No importaba el color del auto, no importaba el número en el alerón, solo importaba que estuviera allí, compitiendo como siempre, con el corazón por delante y el talento como escudo. Algunos equipos, de forma no oficial, comenzaron a mover fichas internas, ingenieros preparando simuladores, estrategas considerando escenarios nuevos, hasta el personal de marketing ajustando posibles contenidos por si la noticia se hacía oficial, porque si Checo Pérez se subía a un coche, no iba a pasar desapercibido. Era una garantía de atención global, y más aún si lo hacía sin previo aviso, sin pertenecer a su equipo oficial para 2026. Eso ya no era un simple regreso, era un golpe de efecto. En los pasillos internos del paddock, algunos rostros conocidos comenzaron a mostrarse más atentos. Expilotos, analistas, representantes, todos sabían lo que significaba. En un deporte donde el ritmo no espera a nadie, muy pocos tienen la capacidad de volver y hacer temblar la balanza sin estar en plantilla fija, y Checo era uno de ellos. Lo había demostrado antes, y esta vez, si decidía hacerlo, no lo haría para ocupar un asiento vacío. Lo haría para dejar claro que sigue vigente, fuerte, preparado. Los rumores sobre qué equipo podría estar detrás del movimiento crecían por hora. Algunos apuntaban a una necesidad urgente de cubrir a un piloto lesionado, otros a una oportunidad mediática. Pero entre tantas teorías, una cosa era segura: si Checo tomaba ese volante, no sería como suplente, sería como protagonista, y nadie, absolutamente nadie, lo dudaba, porque cuando él se sube al coche, el espectáculo está garantizado, no por show, sino por convicción. El paddock, que normalmente se mueve como un reloj suizo, comenzó a mostrar
señales de alteración. Ciertas caras conocidas se reunían en grupos pequeños, las cámaras buscaban ángulos, los micrófonos apuntaban a rincones inusuales. El ambiente tenía ese tono eléctrico que solo aparece cuando algo importante está por estallar. Y en el centro de todo, sin decir una sola palabra que confirmara nada, Checo caminaba con la tranquilidad de quien ya sabía más de lo que mostraba, porque quizás no estaba firmado, quizás no estaba anunciado, pero ya estaba ocurriendo. Checo Pérez podría correr en Austria, y todos lo sabían, incluso los que no lo aceptaban aún. Y el simple hecho de imaginarlo ya estaba provocando temblores, porque hay nombres que no necesitan confirmación para cambiarlo todo, y Checo es uno de ellos. Las escuderías más discretas eran, curiosamente, las más inquietas. Una ausencia de última hora, una situación inesperada o un ajuste estratégico, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y una en particular parecía estar quedando vacía justo en el momento ideal. En el paddock se decía que uno de los equipos medianos, ni de punta, ni del fondo, buscaba una solución urgente, no solo por necesidad operativa, sino por impacto mediático, y en ese contexto, un nombre surgía como la única respuesta. ¿Qué hacía sentido? Checo Pérez. Los reportes eran confusos, pero cada vez más constantes. Algunos hablaban de contactos acelerados, de reuniones discretas, de llamadas hechas sin filtros. No se trataba de una negociación a largo plazo, era algo más directo, casi visceral, una oferta que solo podía hacerse a alguien que no necesitara adaptarse, a alguien que conociera el juego desde dentro y pudiera subirse al coche con poco margen y aún así competir como si nada. Y entre todas las opciones posibles, solo Checo ofrecía ese nivel de garantías con tan poco tiempo de preparación. Mientras tanto, él seguía jugando su partida de ajedrez en silencio, caminaba por el paddock con la calma de quien no necesita anunciar nada, porque el rumor ya hablaba por él, pero quienes observaban con atención notaban los pequeños detalles, el lenguaje corporal más enfocado, las conversaciones técnicas al oído con figuras clave, la forma en que sus ojos recorrían los monoplazas como si ya calculara mentalmente sus límites. No era casualidad, estaba listo, tal vez no con el mono puesto, pero listo en todo lo demás. El equipo en cuestión, cuyo nombre nadie se atrevía a confirmar, parecía estar manejando la situación como un secreto de Estado, pero las acciones lo delataban. La reconfiguración del cockpit, la presencia de un casco ajeno al diseño habitual, los ingenieros revisando parámetros sin piloto oficial en el garaje. Todo apuntaba a que alguien se preparaba para entrar, y todos sabían que no era un rookie, no era un joven talento de academia, era alguien con peso real, alguien que no viene a aprender, sino a entregar. Las cámaras lo buscaban, pero él las esquivaba con elegancia. Cuando era inevitable, lanzaba una sonrisa rápida y seguía su camino. Sabía que el misterio jugaba a su favor. Sabía que su posible regreso no debía anunciarse, debía sentirse, porque hay movimientos que valen más por el impacto de su silencio que por la fuerza de sus palabras. Y en este caso, el silencio de Checo estaba gritando en cada rincón del paddock. No era un rumor más, era una amenaza latente, una posibilidad que ponía nerviosos incluso a los que no lo querían admitir. Los ingenieros más veteranos del paddock lo veían pasar y asentían con respeto. Sabían lo que Checo representaba, lo habían visto antes, enfrentarse a situaciones adversas, adaptarse a coches complejos, sacar resultados donde otros solo encontraban excusas. Y si ahora había una oportunidad de subirse a un coche competitivo, aunque fuera por una sola cita, nadie dudaba de que lo haría con el mismo nivel de entrega que si estuviera peleando un campeonato, porque así es como siempre ha corrido. Con todo, sin importar las circunstancias, los rivales, por su parte, también empezaban a mover sus piezas. Sabían que si el mexicano se confirmaba, el panorama cambiaba, no por puntos o posiciones necesariamente, sino por lo que representa. Su presencia en parrilla altera estrategias, provoca movimientos, cambia enfoques. Checo no es un piloto que pase desapercibido, y los estrategas lo saben.
porque más allá de su velocidad, tiene esa cualidad que pocos tienen, es impredecible, cuando quiere, y absolutamente letal cuando se lo propone. En los centros de simulación, los técnicos empezaban a integrar sus referencias pasadas. Checo no necesitaba vueltas de adaptación. Su capacidad para absorber información y aplicarla de inmediato es legendaria, y en Austria, un trazado que conoce como la palma de su mano, ese factor se volvía oro puro. El equipo que lo tuviera al volante podía ganar no solo en rendimiento, sino en confianza, y eso, en un escenario lleno de tensión, puede ser la diferencia entre el éxito o el desastre. El teléfono del paddock no dejaba de sonar. Medios, sponsors, agentes, fanáticos, todos querían saber lo mismo. ¿Va a correr? ¿Está listo? ¿Es verdad? Pero el centro de todo permanecía en absoluto control. Checo, como si supiera que cada paso estaba siendo medido, se mantenía imperturbable. Caminaba, observaba, conversaba con algunos rostros clave, y esperaba, no como quien busca una oportunidad, sino como quien ya la tiene, y está decidiendo cuándo tomarla. Y mientras el sol comenzaba a iluminar el asfalto austríaco una vez más, el nombre de Checo Pérez seguía flotando como una sombra sobre el paddock. No estaba confirmado, no había anuncio oficial, pero el silencio, la tensión, las miradas y los movimientos hablaban por todos. Había una silla vacía. A medida que el sol se filtraba entre las montañas que rodean el trazado austriaco, el ambiente se volvía más espeso. La tensión ya no era solo interna, estaba en el aire. Se notaba en la forma en que los miembros de los equipos caminaban, en cómo se miraban entre sí sin decir lo que todos sabían. Checo Pérez podía aparecer en cualquier momento en la lista oficial, y nadie estaba preparado para eso. Nadie, porque esta no era una aparición cualquiera, era el regreso, inesperado y contundente, de un piloto que nunca dejó de ser protagonista. En los pasillos más cercanos a la FIA, algunos comenzaron a susurrar que los trámites ya se habían iniciado. Nada confirmado, pero varias señales apuntaban en esa dirección. Un pase temporal, un asiento reconfigurado, una autorización técnica que nadie solicitó oficialmente, pero que ya estaba siendo tramitada por si todo se alineaba. Era el tipo de movimiento que no se anuncia, se ejecuta en silencio, y el silencio, en este caso, estaba cargado de pólvora. Checo se mantenía en su papel, no confirmaba nada, no negaba nada, pero su lenguaje corporal hablaba con más claridad que cualquier comunicado. Se notaba en cómo observaba las zonas de frenado, en cómo escuchaba cada cambio de marcha de los autos que pasaban, en cómo tomaba nota mental de detalles que otros ni siquiera notaban. No estaba visitando, estaba leyendo la pista, como si cada metro ya lo conociera, como si el trazado estuviera esperando su regreso con la misma ansiedad que los fanáticos. El público, aunque aún en rumores, ya lo sentía. Las pancartas con su nombre empezaron a aparecer como por instinto. Los fans mexicanos que siempre están presentes en cada rincón del mundo sacaron banderas, camisetas, gorras, como si su presencia se hubiera activado sola. No necesitaban confirmación, solo necesitaban una posibilidad. Porque cuando se trata de Checo, la fe de su gente es tan fuerte que basta con un susurro para convertirlo en coro. Algunos medios comenzaron a especular con posibles escenarios. ¿Y si corre solo esta carrera? ¿Y si logra puntos? ¿Y si sorprende a todos? Las hipótesis iban desde lo lógico hasta lo imposible. Pero en el fondo, todos sabían que si Checo se subía a ese coche, no lo haría para pasar desapercibido, porque nunca lo ha hecho, ni cuando debutó, ni cuando peleó por podios con coches inferiores, ni cuando fue subestimado. Si aparecía en pista, lo haría para competir. Como siempre, como nunca dejó de hacerlo, el equipo que lo tendría, mientras tanto, jugaba al misterio. No confirmaban ni desmentían, pero sus gestos eran más elocuentes que sus palabras. El personal extra en el garaje, el coche que no tenía asignación definitiva, las miradas entre jefes de área, todo apuntaba a que algo estaba por pasar, algo grande, algo inesperado, y aunque intentaban mantener el perfil bajo,
La presencia de Checo, cerca de sus estructuras, lo decía todo. No necesitaba estar dentro del garaje para estar en el centro. En una esquina del paddock, un expiloto, ahora analista, lo dijo sin rodeos: si Checo se sube, el show cambia. Y lo saben. Esa frase fue compartida en redes y se viralizó de inmediato, porque tenía razón. La presencia de Checo Pérez en la pista no es solo una adición, es una alteración. Cambia estrategias, cambia cobertura mediática, cambia la atención de los fanáticos, y más aún cuando aparece como sorpresa, cuando no está en los planes, cuando lo hace por decisión propia, y no por obligación. Las redes sociales estaban al borde del colapso. Cada foto suya se analizaba como si fuera una pista. ¿Ese casco es nuevo? ¿Por qué está con ese ingeniero? ¿Qué significa ese gesto? La comunidad de fans no dormía, las teorías se cruzaban. Los canales especializados hacían transmisiones en vivo tratando de adivinar lo que vendría, pero la verdad solo la sabían unos pocos, y todos miraban al mismo lugar, a Checo, caminando con la calma de quien está a punto de hacer historia. Una vez más, en medio de todo ese revuelo, él se mantenía en su centro, observaba, escuchaba, procesaba, como un depredador paciente. No necesitaba demostrar nada, pero sabía lo que su presencia generaba. Sabía que estaba en control, que incluso sin subirse todavía a un coche, ya tenía el paddock entero girando a su alrededor. Porque eso es lo que hace un verdadero piloto. No espera a que le den el lugar, lo toma, con clase, con convicción, con historia, y así, mientras las luces del paddock comenzaban a encenderse y las miradas seguían buscando una señal definitiva, el nombre de Checo Pérez flotaba como un secreto a gritos. Nadie lo confirmaba, pero todos lo sentían. El regreso no era oficial, pero ya era inevitable, porque cuando alguien como él se acerca a una pista, la pista responde, y todos, sin excepción, estaban en shock, porque el piloto que nunca se fue estaba a punto de volver. La mañana siguiente no comenzó con motores rugiendo ni con declaraciones explosivas. Comenzó con un silencio extraño, un silencio expectante. En el paddock, cada paso sonaba más fuerte de lo normal, cada conversación parecía tener un fondo de pausa. No era un día cualquiera, era uno de esos momentos que preceden a una tormenta, pero nadie sabe de qué tipo. Las cámaras estaban posicionadas, los reporteros no hablaban, esperaban, porque aunque todavía no había comunicado oficial, se sentía. Checo estaba cerca, muy cerca, y su presencia ya no era solo un rumor, era una fuerza que se hacía notar. Incluso sin subirse al coche, uno de los ingenieros más cercanos al equipo involucrado fue visto en la zona de hospitalidad con una tablet que no soltaba. No era una tablet cualquiera, era la que se usa para revisar telemetría, configuración, mapas de motor. Estaba revisando datos de un piloto que no tenía asiento confirmado, y eso, en la Fórmula 1, es todo un grito. Aunque nadie lo dijera, los preparativos estaban en marcha. La única pregunta era cuándo se rompería el silencio. El ambiente era denso, no por tensión negativa, sino por anticipación. Los otros pilotos comenzaban a hablar entre ellos, en voz baja, lanzando miradas rápidas al garaje donde se decía que todo estaba ocurriendo. Incluso los que no tenían buena relación con Checo se mostraban inquietos, porque sabían que su regreso, aún en un coche que no conociera, podía alterar más que una grilla, podía alterar el ritmo emocional del fin de semana, y eso, en un deporte donde el mínimo error cuesta todo, es más peligroso que cualquier lluvia inesperada. En el centro de prensa, los periodistas hacían lo único que podían, especular. Pero la especulación no era desinformada, había fuentes, había gestos, había cosas que simplemente no ocurren si no están por pasar algo real. Y todo apuntaba en la misma dirección, una confirmación inminente. No había entrevistas programadas con Checo, pero algunos camarógrafos ya lo seguían como si fuera el protagonista de una película que aún no había comenzado, y en cierta forma, lo era. Mientras tanto, él aparecía, no como una estrella de rock, no como un hombre que viene a reclamar un lugar,
sino como alguien que camina entre el ruido con la paz de quien tiene todo claro. Su andar era firme, sus ojos, concentrados, saludaba a quienes lo conocían, conversaba brevemente con miembros de su antiguo equipo, pero no se desviaba. Iba hacia un punto, hacia un lugar que todos miraban, pero al que nadie se atrevía a acercarse, la zona de preparación, la zona donde se viste un piloto antes de correr. El traje ignífugo estaba colgado, no tenía nombre bordado aún, no era el suyo oficialmente, pero lo habían preparado con sus medidas. Eso lo decía todo. Nadie cuelga un traje de carrera para un rumor. Nadie reconfigura un asiento para una posibilidad vaga. Aquello era real, inminente, solo faltaba una chispa para encenderlo todo, y la chispa estaba en camino. Bottas, en una esquina del paddock, observó con detenimiento. Otros pilotos también. Todos sabían que este no era un regreso ceremonial. Si Checo se subía al auto, no lo haría para girar, lo haría para competir, porque así es él, porque no sabe estar en un coche sin correr al límite. Esa actitud no se entrena, se lleva, y los que están dentro del mundo lo reconocen. Por eso, algunos estaban incómodos, porque sabían que el equilibrio que habían preparado podía romperse. Con una sola sesión de pista, los fanáticos afuera ya gritaban su nombre sin esperar anuncio. No necesitaban papeles, ellos sabían, lo sentían, y mientras la noticia aún se construía desde adentro, afuera ya era un hecho. Se veían banderas, se escuchaban cánticos, se levantaban teléfonos para grabar lo que, para muchos, sería un momento histórico, el regreso inesperado del hijo pródigo, del piloto que había enfrentado todo tipo de escenarios, y aún así, siempre encontraba el modo de volver. Dentro del garaje, el casco ya estaba listo. Era el suyo, no uno genérico, no uno de emergencia. Tenía sus colores, sus detalles, su historia. Estaba sobre una mesa como si siempre hubiera estado ahí, y cuando uno de los técnicos pasó junto a él, bajó la mirada con respeto, porque sabía que ese casco, cuando se activa, no es cualquier cosa, es una declaración de intenciones. Y, así, mientras los motores comenzaban a calentar, mientras las gradas se llenaban y el paddock se preparaba para un día aparentemente normal, todos sabían la verdad. Ese día no sería como los demás, porque un hombre estaba a punto de hacer temblar el orden establecido, no con ruido, no con escándalo, con una decisión, y todos esperaban lo mismo, que Checo Pérez se pusiera el casco y volviera a hacer lo que nació para hacer, correr.